Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Yo creo que el fin supremo, y me río porque mis amigas se ríen cuando yo lo digo así, es vivir en bienestar, en alegría, en felicidad. Y cuando pienso en lo contrario, en el antónimo de cada uno de esos conceptos, pues no solamente es la tristeza, sino se relaciona rápidamente con el dolor emocional, el dolor sobre todo físico. Ese dolor que yo digo que es una alerta de que algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pues no anda bien. Es por eso que hemos invitado a la doctora Ángela Marmolejos. Invitamos aquí a mujeres con muchos tiempos. Lo que no pensé es que una muchachita iba a tener tanto tiempo en su carrera y que haya construido, estudiado y trabajado tanto en temas precisamente del dolor. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos. Muchísimas gracias por la invitación. Ángela, el dolor. El dolor yo siempre lo asocio a una alerta. Y es la alerta de que ya, como acabo de decir, hay algo que no funciona bien en nuestro cuerpo. En estos tiempos nos abocamos rápidamente a eliminar el dolor sin ir a su base. Yo me preocupo por eso, porque cuando trato de ocultar algo que no anda bien, pues lo único que hago es dormirlo para que vaya creciendo. Así es. Tú como anestesióloga, como especialista en el dolor y cuidados paliativos, ¿cómo ves el dolor? El dolor es una enfermedad. El dolor es un signo vital. De la misma forma que habitualmente a nosotros nos toman la presión, la temperatura, la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre, hay que preguntarle al paciente si tiene dolor. El dolor ¿Dónde te es duele? dónde te duele. El dolor es un derecho humano, así como tenemos derecho a tener educación, alimentos, una vida estable, tenemos derecho a no tener dolor. El problema del dolor en cuanto al manejo es que es subjetivo, hay que creerle al paciente, por lo que la Organización Mundial de la Salud llama al personal, no solo médico, sino a todo el que trabaja en salud, a que siempre le crea al paciente. Los medicamentos para tratar el dolor, igual que todos los medicamentos que existen, mejoran algo, pero tienen la capacidad de hacerle daño a otro órgano. Entonces, lo ideal siempre es buscar la causa para que ese paciente tome menos medicamentos para poder aliviar el dolor. El dolor se define como desagradable, totalmente, es 100% un signo de alarma y a veces ya no se debe esperar de dónde viene el dolor para poder tratarlo. Uno puede irlo manejando al mismo tiempo, pero uno no puede descuidarse y asumir de que hay cosas que duelen. Por ejemplo, me sometí a una cirugía, eso debe doler, vamos a esperar que te quede duela un poquito. No hay que esperar que duela. Claro, bajo un monitoreo estrecho, siempre administrar medicamentos para el dolor. Oye, me encanta eso que tú dices, porque solo el que está sufriendo un dolor sabe la intensidad. Hay una manera de medir la intensidad del dolor que no sea el reporte que te da el paciente o la persona. Sí, hay monitores para medir el dolor, pero la verdad es que se utilizan para procedimientos quirúrgicos o para el área de intensivos. Es un monitor como el que uno se coloca en el dedito para ver cuántas veces late el corazón. Por esa cantidad de veces se guía, se llama NOL, NOL, uno de ellos, una marca farmacéutica, y entonces se puede medir el dolor. Te da un número, 0 sin dolor, 100 con dolor. Eso es para paciente no comunicativo. Para un paciente comunicativo hay escalas de caritas, hay escalas de números, hay, por ejemplo, para un niño uno lo hace hasta comparando frutas. Un limón es que me duele poco, una sandía es que me duele mucho. Pero usted mencionó algo importantísimo. El dolor no solo es físico, el dolor es emocional, el dolor es espiritual. El dolor tiene muchísimo, el dolor es psicológico, hay parte, y hay pacientes que entran
luego de 3 meses o dependiendo del tipo de enfermedad, en un dolor total. Ya hay que manejarlo entre muchas personas, no solamente un especialista de dolor. Cuando hablas de un dolor total, ¿a qué te refieres? Duele todo. Duele, como dicen por ahí, duele el alma, duele el cuerpo, hay ansiedad, hay miedo, hay incertidumbre, duele por la enfermedad, pero duele por el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes sometidos con cáncer, que son sometidos a quimioterapia, la quimioterapia provoca también dolor. O sea, hay veces que el tratamiento para las enfermedades de base generan dolor. Yo creo que ese es un punto en que debemos destacar el respeto al reporte de alguien refiriéndose al dolor. Nadie, ni siquiera un aparato, puede medir lo que significa el nivel de dolor que tiene alguien. Porque como dice la doctora, puede que mediblemente, orgánicamente, en tu cuerpo no estés en un umbral sumamente alto de dolor, pero te puede doler el alma. Te puede doler los recuerdos y eso influye en el desenvolvimiento orgánico. Totalmente. Y sobre todo, delimitar el tipo de dolor hace que mejore el tratamiento, porque los medicamentos, aunque la gran mayoría van al cerebro y otros a lugares de inflamación, no todos los tratamientos van para todo tipo de dolor. Entonces, generalizar hace que sometamos a un paciente a una injuria con pastillas por un tiempo hasta que alguien se dedique un tiempo a esa consulta. Es una consulta larga porque hay que investigar muchísimas cosas, pero saber el tipo de dolor, el comportamiento del dolor, hace cuánto tiempo sobre todo, qué lo mejora, qué lo empeora. Eso ayuda muchísimo también con el tratamiento, ¿no? Final. Okay. Lo que plantea no es que no te ayude a atenuar tu dolor, siempre y cuando esté investigando el origen y la sanación del origen de ese dolor. Claro. Sin embargo, hay dolores que sanan, ¿no? Claro que sí. Esto te va a doler mucho, pero te va a evitar dolores mayores posteriormente. Totalmente. Hay en anestesia y en el manejo del dolor está inclusive lo que es analgesia preventiva. Yo puedo pronosticar que un procedimiento va a doler y yo le pongo medicamentos al paciente antes de que le duela. Para que ese paciente o lo coloco anestesia o le coloco medicamentos para el dolor. Solamente por mi pronóstico de que le puede doler y así baja. En el ámbito médico, muchas cosas duelen y cuando el dolor incapacita, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, pacientes que tienen problemas de columna, hernias, que son dolores crónicos, que son dolores que te incapacitan. La lumbalgia es la primera causa de incapacidad laboral en edad reproductiva. Y eso es alarmante porque son pacientes tomando licencias médicas porque no pueden incorporarse por dolor. Pero a veces el médico y su afán, quitamos el dolor, se le puede dar un bloqueo, poner medicamentos, pero se nos olvida recordarle al paciente que tiene que entrenar su columna para el día a día. Aprender a agacharse, aprender a utilizar cojines para manejar, aprender a usar sus piernas, aprender a usar su espalda. Si hay algún, por ejemplo, hasta los tacones, hasta el lugar donde la persona se desenvuelve. Si está todo el día sentado en una oficina, tiene que cambiar la silla, tiene que poner, eso inclusive es salud ocupacional, la altura de la computadora, todo eso. Porque podemos hacer un esfuerzo hermoso por mejorar un dolor, pero si no incorporamos a ese paciente a su vida con esa enfermedad, el dolor va a volver. Del libro que el dolor va a volver. Óyeme, eso de la postura corporal es sumamente importante. O sea, he sabido de casos que pasan desapercibidos. O sea, la misma colocación de los brazos, si llegas, Claro. o sea, con un dolor en el hombro, en el cuello, que te produce un dolor de cabeza inmensa, que te incapacita, que se te acalabran los brazos, y al final es la posición en la que has estado el día entero frente a una computadora. Totalmente. El asunto del fortalecimiento de los músculos, ¿verdad? El sedentarismo ha traído a consecuencia mucho más dolor.
porque no estamos acostumbrados a incorporarnos en la vida diaria. Y hay veces que inclusive nos cuidamos solamente por mantener peso, pero se nos olvida que hacemos ejercicio media hora en la mañana, pero si tú haces 1 hora de ejercicio en la mañana y duras 12 horas mal posicionada, ese ejercicio que hiciste no te vale de nada. Ya tu cuerpo se contracturó nuevamente, ya tu cuerpo está como si no hubiese hecho nada. Entonces, inclusive fuera de la salud cardiovascular, se recomiendan siempre momentos de movimiento y de reposo. Así sea trabajando en oficina, trabajando en vehículo, tomar cada 4 o 5 horas un momentito para moverse, acostumbrarse a moverse, subir escaleras, bajar escaleras y así sucesivamente, porque definitivamente parte del cuerpo que no se mueve, parte del cuerpo que endurece. Que endurece y que se enferma. Así Y es. que se enferman los órganos que están alrededor. Hemos hablado de la detección del dolor, ¿verdad? Como una alarma para investigar quién lo provoca y Exacto. tratar de disminuirlo, ¿verdad? Hasta que podamos encontrar su origen y sanarlo. Sin embargo, hay enfermedades que te agarran y sencillamente sabemos que es No, un dolor de por vida, ujú. que como bien decías, te enferman otros órganos con medicamentos. ¿O qué otra alternativa tenemos, Ángela? Hay diferentes alternativas, inclusive cuando uno pronostica de que el dolor va a ser crónico, uno trata de utilizar medicamentos que tengan menor daño a diferentes órganos e inclusive orientar al paciente en cuanto a hacerse analíticas periódicamente, por ejemplo, cuidar sus hábitos durante la ingesta de medicamentos, por ejemplo, si tiene varios medicamentos que todos van al hígado, pero hay algunos que van en mayor potencia, no tomar alcohol o tal vez algunas otras cosas, algunas recomendaciones, pero hay también lo que se llama intervencionismo en dolor. Ahí se hacen bloqueos que se pueden ir al lugar de origen de la conducción del nervio donde está ese órgano que produce dolor y eso se puede quitar En fin, ajustar la vida a lo que es nuestra realidad. a lo nuevo. Te pido permiso para hacer una pausa en este momento y regresamos para que me hables profundamente, de manera que yo pueda entenderlo, sobre lo que son los cuidados paliativos. ¿Te parece? Así es. A ustedes quédense ahí para que veamos los cuidados paliativos y qué significa en el trabajo de el dolor. No se vayan.